Bueno, con el tema de la reforma, que es volver al diseño original del Padre, como Él creó todas las cosas en el comienzo, y pues allí en Riohacha se habló de la alabanza, de la adoración, muchos temas, ¿cierto? Yo más o menos he querido ir tomando partes para explicar más de qué se trata detalladamente en algunos casos que se nombran ahí, pero que no ha habido la oportunidad de, o que ellos ya no explican porque lo dan como que todo el mundo ya lo tiene entendido. Entonces, quiero hablar algo ahí. Allí se habló también y se nombró acerca de cuando se habla de música, porque lo que está ocurriendo hoy en día en la iglesia es que hay muchos músicos y hay muchos artistas. Entonces, cuando no se conoce el diseño original, pues simplemente uno se deja llevar por lo que los de adelante están haciendo. Entonces, el tema de la música viene de la inspiración de las musas y de la mitología griega. Estuve mirando ahora, las musas son aquellas que inspiran al artista, proviene de la mitología griega. Las musas son deidades que habitan en el Parnaso y en el Helicón y protegen artes y ciencia. O sea que en las artes también se mueven las musas, son las que traen inspiración. Las musas, según la mitología griega, son hijas de Zeus, nacidas al pie del monte Olimpo. ¿Se acuerda cuando vimos el Olimpo a Sión? Hay varios montes. Ahí está el monte de Sión y está el monte del Olimpo. En el monte de Sión es donde se inspiran los adoradores. Aquí los músicos y los artistas son inspirados por las musas. Entonces, dicen que hay más o menos 9 musas. Euterpe, musa de la música, Euterpe. Y Poliminia, musa de cantos sagrados. O sea que estas son las deidades que inspiran a los músicos y a los artistas. Y hemos visto que hay mucho artista, ¿cierto? Mucho show, mucho músico, cantando con letra cristiana, pero impartiendo algo contrario. Entonces, cuando hablo aquí que habitan en el Parnaso es el hijo de Poseidón y la ninfa Eleodora, o sea, era el hijo de ellos. Y el Icón literalmente se traduce monte tortuoso o montaña consagrada a Apolo y a las musas. Ese es el monte desde donde ellos sueltan lo que sueltan. Entonces usted puede ir mirando, por eso en diferentes congregaciones, todo lo que se mueve, el show, y en realidad la adoración no cumple el propósito, porque la adoración debe cumplir el propósito primero de causar un arrepentimiento, ¿cierto? Cuando entramos en adoración y el Espíritu Santo se mueve, viene como una confrontación realmente con el Señor, y eso hace que haya un quebrantamiento. Pero si nosotros nos ponemos a mirar lo que realmente se mueve o se está moviendo, pues no es nada de eso. Lo único que se está moviendo es un show donde todo el mundo se deleita, pero humanamente. Y lo que espiritualmente están recibiendo, pues no es de parte de Dios, viene de otro monte, del monte que es de Grecia, no del monte de Sión, que es desde donde nosotros debemos inspirarnos para ministrar de parte de Dios. Amén. Entonces, se ha hablado acerca de la comodidad, que es el peor enemigo de la adoración. Porque en realidad adoración es sacrificio.
el Señor Jesucristo, la mayor demostración de adoración aquí en la tierra, y Él era en sacrificio, en obediencia al Padre. Entonces, realmente adoración, todo aquel que diga que es un adorador, lo que debe tener es sacrificio. Madurez es una persona que está dispuesta a sacrificarse. En el sacrificio que demuestra una persona, expresa el nivel de madurez. Y sobre todo si está en la dimensión de adoración, ¿no? De adorador. Entonces, hoy el Señor ha puesto en mi corazón que mirara, porque allá yo veía que nombraron a Abraham, y en las escuelas se nombran personajes, y como allá no se van a poner a enseñar, porque se sobreentiende que los que van a estas escuelas ya tienen un nivel de madurez espiritual y de conocimiento también de la palabra. Entonces, Abraham, uno de los mejores ejemplos de sacrificio como adorador. Entonces, Abraham, padre de la fe. Abraham, amigo de Dios. Abraham, padre de multitudes. Abraham, padre exaltado. Abraham, adorador. Y Abraham, también profeta. Eso está en la Biblia. Entonces, yo veo ahí que se habló del sacrificio que iba a hacer a Abraham en el altar, en el holocausto, en un alto nivel de adoración. Pero entonces yo veía como algunos quieren, por ejemplo, subirse a una tarima, según ellos adorar, a mover instrumentos, y a veces es porque no hay nadie más, o a veces por diferentes causas. Pero mucha gente quiere subirse, y los que son artistas en las iglesias hoy en día es porque se subieron ahí, porque sabían tocar un instrumento, pero la mayoría de todos ellos, ninguno ha vivido un proceso. Entonces yo lo que veo en Abraham es un proceso para llegar a ser verdaderamente un adorador. Entonces yo quiero que miremos el proceso de Abraham, porque ahí la Biblia dice que el Señor quiere que lleguemos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Amén. ¿Usted anhela ser un adorador en espíritu y en verdad? Yo me considero un adorador y tengo voz de tarro. A veces la afino, pero yo me considero un adorador. Hay gente que toca muchos instrumentos y no son adoradores, son músicos. Y como le digo, se paran en lugares a impartir desde el monte Olimpo, no desde el monte de Sión. Entonces, quiero que miremos el proceso de Abraham, para cómo él realmente llegó a ese nivel de adoración donde ya no le negaba nada al Padre, todo lo que el Padre le pedía, él lo entregaba. Génesis 12, estaba estudiando esta palabra, fue una de las primeras palabras que el Señor me dio el primer día que me hablaron de Dios, el pastor. Génesis 12, 1, Dios llama a Abraham. Entonces, desde el principio tiene que ser un llamado. Diga, tiene que ser un llamado. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le había dicho? Vete de tu tierra y de tu parentela
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, si nosotros empezamos desde el comienzo a mirar, desde el llamado que Dios hace, el Señor empieza pidiendo. ¿Sí o no? El Señor le empezó pidiendo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y aquí yo voy a hablar cosas que durante hace años el Señor también me ha enseñado. Y es que una persona que realmente quiera llegar a ser un adorador de Dios, tiene que estar dispuesto a hacer cosas que le desbaratan la cuadrícula de la mente. Hablábamos acá que la comodidad es el peor enemigo de la adoración. La comodidad, el acostumbrarse a ciertas cosas que a veces llegamos a un nivel donde hacemos todo mecánicamente, ya todo de memoria, y por eso mismo muchos no quieren desbaratar ese esquema porque ya lo manejan de pe a pa. Entonces aquí, lo primero que le pidió fue vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ni siquiera le había dicho a dónde iba. Eso es algo que va contra la naturaleza del ser humano, porque el ser humano siempre quiere saberlo todo y sentir seguridad y saber para dónde va y a qué horas es. ¿Sí me hago entender? O sea, aquí empezó para mirar y probar también el nivel de obediencia y de decisión. Y la promesa está en el 2 que dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es que la adoración no solamente es pararse acá a tocar un instrumento o a cantar. La adoración también es que yo obedezca también en la parte, por ejemplo, ministerial, en la parte del servicio, hacer como Dios dice en un detalle. Eso es adoración. Entonces acá lo que primero le pidió el Señor fue esto, que se moviera sin saber para dónde iba. En el 12:10 dice que Abraham en Egipto, hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí porque era grande el hambre en la tierra. Aquí es la historia de cuando él tuvo miedo, porque según eso la esposa era muy bonita. Dice acá, aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te preservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Entonces, adoración es sacrificio. Y sacrificio es muerte. Sacrificar es morir a algo. Para nosotros llegar a ser adoradores tenemos que sacrificar. Pero lo que quiero que veamos acá es que Abraham llegó a ser el padre de la fe. Mire que Abraham llegó a ser amigo de Dios. Eso cualquiera, amigo de Dios. Pero lo que veía yo es que aquí Abraham, ahí era Abraham, tenía miedo a morir. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? ¿A morir algo? Yo creo que todos le tenemos miedo a morir algo. Entonces lo que yo veía aquí es que a pesar de que Abraham cometió estos errores, claro, aquí todavía no había sido transformado en otro, Abraham, todavía le faltaba el soplo.
¿Sí? Entonces, sí tenía miedo. Y dijo mentiras. Y demostró el miedo a morir. Pero lo que hay como enseñanza ahí es que fue parte del proceso. Lo que le estoy diciendo es que vamos a mirar el proceso que vivió Abraham. Porque mucha gente quiere parar en un púlpito a tocar, pero más que todo es para exhibirse, porque no ha muerto nada. ¿Cuál proceso ha tenido? En el Señor hay que vivir procesos. Dígale al que tiene enseguida. En el Señor hay que vivir procesos. Y ahí en el mismo 12:18 dice, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? Ustedes han leído eso, ¿cierto? Que la esposa se fue con el Faraón y por allá le pasaron cosas feas, horribles, porque el Señor se levantó contra él y le habló al Faraón, y el Faraón fue y confrontó a Abraham. Mire que dentro del proceso que vivió Abraham también fue confrontado. Porque hay gente que a mí le gustan las confrontaciones, pero Abraham fue confrontado. Faraón le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? O sea, que por el miedo a morir, acomoda verdades. Era una mentira a medias, así como muchos. No, pero sí, no, pero es que de todas maneras es mi hermana. Sí, pero es su mujer. O sea, hay gente que todavía tiene astucia y acomoda verdades y mentiras. Entonces acá, en el proceso también, Faraón confrontó a Abraham. ¿Por qué dijiste es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora, pues, aquí, tu mujer, tómala y vete. ¿Usted nunca lo han echado de alguna parte? Bueno, aleluya, yo me voy. Por mentiroso. Por no ser sincero. Eso es una confrontación. Diga, eso es una confrontación. Entonces pasa al capítulo 13 y dice, habla de que Abraham y Lot se separan. Parte del proceso. ¿Por qué? Porque como el Señor lo llamó y ahí mismo le metió su alma y se llevó su sobrino, ¿cierto? La consanguinidad. Ahí ya tuvo que Abraham empezar a soltar, a madurar en el alma y a soltar los vínculos consanguíneos. No vamos a mirar nada de eso, el solo título habla. Llega un momento en que se empieza a andar con personas que Dios no dijo que andáramos con ellos. Dios no dijo que andáramos con ellos. Me estoy echando el agua yo mismo. ¿Será que estoy andando con alguien que el Señor me dijo que andara con ellos? Y es familiar. Y llega el momento en el que tiene que tomar la decisión de soltar. Amén. Parte del proceso es ya no andar almáticamente por vínculos sanguíneos. Y lo que estaban haciendo era estorbarle todo lo que Dios tenía con él. Porque en el 14, ¿el título cuál es? Abraham, a Lot. O sea, le tocaba ir a liberarlo porque se lo habían llevado en la guerra. O sea, le iban a coger de esclavo a él y a todo lo que tenía. El desgaste, ¿cierto? El desgaste
por vínculos sanguíneos. A veces nosotros tenemos un desgaste espiritual con gente que no son capaces de defenderse en ellos mismos, sino que toca estar uno guerreando, desgastándose en todos los niveles, porque se lo llevaron presos, se lo llevaron cautivos, están en cautividad y guerríe. Bueno, eso es parte del proceso, es parte de ir madurando realmente. En parte del proceso es ir soltando y mirando todo eso. Aquí en el 14, parte del proceso para llegar a realmente ser un adorador. Un adorador tiene que ser un amigo de Dios, ¿cierto? Abraham, amigo de Dios. Porque por ahí hay unos que andan cantándole al que no conocen. Yo creo que para poder cantarle al Señor y para poder adorarlo hay que conocerlo. Para conocerlo, mínimo, hay que ser amigo. Entonces aquí en el 14:17, después de que vino Abraham de haber rescatado a Lot, él traía su botín. Y dice acá, y esta parte es muy importante porque es el proceso para llegar a ser un adorador. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sab, que es valle del rey. Entonces Melquisedec, y hemos estado hablando que no somos Leví, que somos Melquisedec, y que estamos en este mismo sacerdocio, en este tiempo. Entonces yo veo que dice acá, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Mire que ahí ya la sangre y la carne, pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Eso también es parte del proceso de un adorador. Porque es que hoy en día hay muchos que quieren cantar y subirse a la tarima y hacer trinar esos instrumentos, pero de esto no se ve por ningún lado. Porque aquí está hablando de un agradecimiento. El Dios Altísimo le dio la victoria a Abraham. Le permitió rescatar a su familiar y trajeron botín. Y le salió el rey de Salem, Melquisedec, pan y vino. En el Antiguo Testamento. Pero Abraham, en el proceso de adorador, le entregó el diezmo de todo. Porque es que hay muchos que quieren ser, no solamente adoradores, sino quieren estar en la tarima para impartir, pero ellos tienen sus propias, el Evangelio según San Yo, sus propias teologías, y hablan bonito, pero no quieren hacerlo como aquí dice. Entonces, parte del proceso es el agradecimiento cuando el Señor empieza a dar botines de guerra, son botines de guerra, pero sobre todo también que el que le salió fue el mismo Señor. Y ahí hay un pacto. El pan y el vino es un pacto. Y luego él entendió de qué se trataba. En el 14:21 dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Mire que ese es el negocio que hace siempre el que tiene cachos
con los adoradores o con los ministros. Él le ofrece bienes, pero déjeme a mí las personas. Entonces, hemos sabido de muchos que han estado en las tarimas, hijos de pastores ministrando, pero pues ahí se ve que no se sabía quién era que le estaban tocando, ni quién era que le estaban cantando, porque se dejaron tentar por la fama y por el dinero, por los bienes, lo que le ofreció. Lo mismo es que el diablo es un abusivo. En Mateo 4, el mismo Satanás, cuando tentó a Jesús, ¿qué le ofreció? Lo llevó al pináculo, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, el diablo diciéndole a Jesús que lo adorara. Y él dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Pero en realidad esto siempre va a ser una tentación, los bienes. Un verdadero adorador como Abraham, mire lo que le dijo. Y respondió Abraham al rey de Sodoma. El rey de Sodoma es el que le ofrece los bienes, ¿oyó? He alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Usted sabe cuál es la vacuna contra la codicia? Eso me lo enseñó el Señor hace unos años. El diezmo y la ofrenda es una vacuna contra la codicia. Aquí ya le he dado los diezmos de todo. Eso le dio una seguridad para confrontar los bienes que le estaba ofreciendo el rey de Sodoma. El que tiene codicia le cuesta andar alineado en el tema financiero. Y es muy fácil que venda su fe por algún bien, en algún negocio, en algún momento, va a poder vender su fe, porque no va a estar vacunado realmente contra la codicia, para tener esa firmeza. Amén. ¿Sí lo ve ahí en la palabra? ¿Sí lo ve ahí en la palabra? Están tan callados. Mire que en el capítulo 15, Dios promete a Abraham un hijo, la promesa. En el 16:1 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dentro del proceso de Abraham, la mujer que tenía lo distorsionó un poquito, ¿cierto? Se puso a mover la creatividad y por su afán lo iba distorsionando en lo que Dios había dicho. Capítulo 16. En el capítulo 17 viene la circuncisión, señal del pacto. Mire que si usted empieza a mirar bien lo que estamos estudiando, en estos procesos también se necesita como un tiempo, ¿no? Ir caminando, ir dando pasos y vivencias. A través de las mismas vivencias se va aprendiendo y Dios va enseñando. Entonces, estamos hablando de que antes de que Abraham fuera a poner a Isaac en el altar, en ese nivel de adoración, primero vivió todo esto. Es necesario vivir otras cosas. Yo no sé usted qué habrá vivido o qué estará viviendo, pero uno llega a ser un adorador es superando diferentes circunstancias de la vida. Entonces dice acá que era Abraham de 99 años. Yo les he dicho que el número 100 significa ¿qué? Madurez.
Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces, para poder realmente llegar a ser adoradores y mucho más, si se quiere ministrar adoración, tiene que haber una circuncisión del corazón dentro del proceso. ¿Y qué es circuncidar el corazón? O sea, el prepucio es todo lo que sobra. El prepucio es la carnalidad, todo lo que sobra, y se corta. Ahora el prepucio que Dios pide que se corte es el prepucio del corazón. Diga, el Señor necesita que se circuncide mi corazón. Dice en el 17:24, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. 99 años. Alcanzando la madurez. O sea que realmente para que una persona sea consciente de que tiene que circuncidar el prepucio de su corazón y que permita ser circuncidado, porque usted ya sabe que se trata de la circuncisión, ¿cierto? Pero la circuncisión del corazón también es necesario permitir que ese prepucio sea cortado. Eso solamente es posible si la persona tiene cierto nivel de madurez para dejarse hacer esa operación. Sabemos que todo lo que habla la Biblia, los números, todo tiene una exactitud. Nosotros estamos viviendo una etapa aquí donde es el tiempo de demostrar la madurez que hay. Es el tiempo de avanzar con todo el tiempo y con todo lo que se ha aprendido, realmente empezar a demostrar madurez. Esto que les comenté al comienzo tiene que recibirse con mucha madurez. ¿Sí o no? Dice en el 25, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Ismael tenía 13 años, el hijo de la esclava. El error que cometió, 13 es número de rebeldía. Pasemos al capítulo 18. Estaba yo mirando bien como este proceso de Abraham y veía que ya había una promesa. Y viene, dice el título, promesa del nacimiento de Isaac. Y dice que se le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. O sea, aquí el número 18, ¿se acuerda que la otra vez dijimos que habían 18 frutos de la carne? 6 más 6 más 6, y que esa podía ser, bueno, la marca de la bestia es el 666, y ese es el antidiseño. Los frutos de la carne son el antidiseño. Pero mire que aquí, capítulo 18, 6 más 6 más 6, pero este sí es un diseño de Dios. Entonces yo veía aquí, en lo que habla de Abraham, un tremendo diseño
de un adorador, como Abraham, de un amigo de Dios, como Abraham. Dice que alzó sus ojos y miró. Él era un ser espiritual. Y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, dice que salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. O sea, cuando los vio, salió corriendo. O sea, eso representa diligencia. Diga, diligencia. O sea, una actitud, una buena actitud. Porque es que una vez ve unos personajes con las guitarras, llegaron los adoradores, caminan en cámara lenta. Ya va a empezar el servicio. Llegan una vez con el espíritu de pereza a impartirlo. Este adorador corrió a recibirlos. Mire lo que dice en el 18:3. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua. Póngale cuidado. Que se traiga un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. O sea, ese anhelo de servir. Léalo bien, mírelo bien. Y luego, ¿el qué tenía que ver con ellos? O sea, según eso. Claro, el más o menos, un adorador es un ser espiritual que tiene discernimiento, pero lo que él está demostrando ahí es el anhelo de servicio. Diga, el anhelo de servicio. Entonces, el 6 más 6 más 6 es el 6 del atrio, el 6 del lugar santo, el 6 del lugar santísimo. El 6 es número de hombre, dice la Biblia. O sea, en la parte que corresponde aquí en la tierra, en la parte humana, lo que iba a hacer en el atrio, lo que iba a hacer en lo físico, lo que iba a hacer en el alma y lo que hay que hacer en el espíritu. Ahí está, encierra todo. Entonces, el anhelo de servir, que traigan ahora un poco de agua y lavar vuestros pies, recostados, o sea, dice recostados, o sea que un adorador genuino trae reposo. Diga, un adorador genuino trae reposo. No alboroto. ¿Se me va a entender? O sea, un adorador genuino, con el espíritu que tiene de parte de Dios, debe traer reposo por la forma de servicio. Dice, y traeré un bocado de pan. Diga, un adorador es dador. Y espero que se le revele, porque no sea solo la repetición, sino que estas palabras reveladas en nuestro espíritu realmente lo llevan a otras dimensiones. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Mire esa actitud. Entonces, Abraham fue deprisa a la tienda. Diga, fue deprisa. A la tienda a Sara. Y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Un dador. Bueno, y la mujer y todos los criados ahí como que no le preguntaron nada, sino lo hicieron. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos.
y se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Y ahí fue cuando vino la promesa. Pero mire que fue el varón, la puerta, el que los recibió, el que los atendió, el que les dio. La mujer no estaba por ahí. Fue el que los atendió. Entonces, en este capítulo 18 vemos la actitud de alguien que quiera llegar a ser un verdadero adorador. Gracias por su entusiasmo. Miren el 19, capítulo 19. Estamos viendo el proceso de Abraham. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Bueno, yo creo que ustedes ya lo han leído. Estaba yo mirando capítulo 19 y ahí está toda la historia. Toda la historia. Incluida cuando la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal, ¿se acuerdan? Y ahí está el final de todo lo que hicieron las hijas, de que lo emborracharon. Bueno, ahí está el hogar de Lot. Entonces estaba yo mirando dentro del proceso todo el desgaste que tuvo Abraham con esta familia, ¿cierto? Con Lot y su familia. Todo el desgaste, guerrió, arriesgó su propia vida porque fue a la guerra por ellos. Cuando uno va a la guerra arriesga la vida. Eso es lo que estamos hablando. Cuando uno se pone a hacerle la liberación a alguien, uno se pone a administrarle liberación un poco endemoniados que no van a cambiar, y uno está arriesgando su vida, y está arriesgando sus bienes, está arriesgando todo. Y a veces se cometen esos errores. Entonces aquí en el capítulo 19, lo que yo veo es la realidad de las personas con las que Abraham se estaba desgastando. O sea, de otra manera, ¿sí me hago entender? Ahí sale a la luz en el capítulo 19 las personas, el resultado de lo que realmente ellos hicieron con las cosas de Dios. O sea que Abraham se desgastó en ellos. Y mire los resultados. Y arriesgó su propia vida. O sea que en medio de los procesos cometemos errores. Y el error de desgastarse hasta arriesgando su propia vida, su tiempo, sus pertenencias, sus líderes, con gente que no va a cambiar. Esa es la enseñanza del capítulo 19. En el capítulo 20, habla en el verso 1, y habitó como forastero en Gerar. ¿Cómo Abraham habitó como forastero? A veces uno no quisiera habitar como forastero, sino habitar donde se sienta uno como reconocido y en su tierra, ¿no? Y resulta que habitó como forastero, pero dice que el Señor lo bendijo. Como forastero el Señor lo bendijo. Parte del proceso, habitar como forastero. Bueno, y desde el comienzo el Señor dijo que saliera de su tierra, ¿no? Casi siempre habitó como forastero. En el capítulo 21, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. El Señor cumple sus promesas. Es que me causa curiosidad, como dice en el 1, visitó Jehová a Sara como había dicho el Señor. E hizo Jehová con Sara como había hablado. O sea, como confirmando, es que Él cumple, ¿cierto? Entonces concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que nació, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Mire,
como Dios dijo, en el tiempo que Dios dijo, y a Abraham circuncidó a su hijo a los 8 días, como Dios le había mandado. O sea, este es un tema de entender lo que Dios dice y de hacer como Dios dice. Diga que tiene enseguida. Este es un tema de hacer como Dios dice y obedecer como Dios dice. A veces hay servidores, normalmente el Señor cuando nos va a poner a hacer algo, o a mí me pasa, dice, ponga esto allí y ponga esto allá, esto aquí. Y hay líderes a veces que la creatividad. ¿Y por qué lo ponemos allí que queda más bonito? Hermano, yo lo vi así como Dios me lo mostró, así hay que hacerlo, por favor, ¿sí? Hágame el favor, se lo ruego. Y a veces se ponen bravos porque uno no les hace caso a ellos. O sea, aquí no puedo opinar nada aquí. En estos días nada más me pasó. Es que así lo vi, así hay que hacerlo. Ay, pero es que así está bien. Dice en el 21:5, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. El fruto de la madurez, 100 años, número de madurez. Salió a luz el fruto. El fruto se ve cuando hay madurez. Diga, el fruto se ve cuando hay madurez. En la inmadurez no hay fruto, porque en la inmadurez todo se aborta. En la madurez se da a luz, en la inmadurez se abortan. Las visiones se abortan en la inmadurez. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. En la madurez se da a luz la promesa, porque Dios siempre cumple sus promesas. Si no hay madurez, no podemos circuncidar a otro. Solamente alguien con madurez se deja circuncidar, pero si no hay madurez, ¿cómo se va a ir a circuncidar a otro? O sea, lo que estamos hablando es la madurez de parte de Dios, no la madurez humana como el ser humano la cataloga, ¿no? La madurez realmente se demuestra es, pues, cuando hay un resultado, de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Y ahora sí llegamos al 22. Pero si ven todo el proceso anterior. Eso no fue que llegó Abraham ahí de chévere y cayó en un paracaídas en el monte y vamos a cortar el, ¿sí? Y aquí ya todo quedó el adorador. Esto es un proceso. Y en realidad el proceso de llegar a ser un adorador encierra todos los temas de la Biblia. En estos días yo me ponía a mirar y empezamos a ver los temas, hace 8 días que estaba hablando ya a los hermanos, y empezamos a hablar de la adoración, y en realidad en la adoración, si se va a hablar de un adorador, hay que hablar de todos los temas de la Biblia. Todos los temas de la Biblia, el tema del espíritu, el tema del alma y el tema de lo material y de lo natural. Todo lo encierra para un adorador. Por eso el Señor dice que busca adoradores, en espíritu y en verdad. Porque para poder ser espirituales tenemos que estar viviendo la verdad. Hay gente que no vive la verdad y se sienten súper espirituales y andan fluyéndose en el alma. O sea, este es un tema que la única forma es establecer la verdad en nosotros y los niveles de justicia. Entonces aquí en el 22 habla de que Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac
Adoración es igual a sacrificio. ¿Usted cree, bueno, vamos a mirar acá, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham? Diga, Dios nos prueba. A todos nos prueba. Y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu único, tu hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Mire, ahí otra vez, le dio la orden, le dijo, vaya allí, y le dijo, no le dijo realmente exactamente para dónde iba. A los montes que yo te diré. O sea, camine y yo le aviso. Vaya caminando que yo le digo cómo es. ¿Cierto? No, pero es que si hasta que no me diga yo no camino. No, camine que en el camino le voy a decir cuál es. Y Abraham se levantó muy de mañana. Diga, muy de mañana. Yo leía esto y miraba la actitud con la que él se movió a recibir a aquellos tres varones, cómo corrió, cómo les preparó, les lavó los pies. Eso tiene, cada cosa de esas tiene una explicación que ahora pues no hay tiempo para ponernos a mirar. El lavar los pies, o sea, la humildad, la sencillez. Y aquí ya tenía 100 años y se levantó muy de mañana. ¿Qué enseña? O sea, que él era así porque así fue desde joven, así fue desde niño. Era diligente, era acomedido, era humilde. Y así se fue desarrollando. Y llegó a su madurez y todavía seguía siendo así. Amén. Pero el que es perezoso, el que es negligente, el que es desobediente, desde niño, desde joven, y quiere pararse aquí con todo eso. Esos son los procesos que hay que vivir. El alineamiento del alma, del cuerpo y del espíritu para poder realmente llegar a ser lo que Dios dice que debemos llegar a ser. Y eso es un proceso de formación. Aquí él se levantó muy de mañana, la diligencia. No se le veía la pereza por ningún lado. Y enalbardó su asno. Era juicioso, ¿cierto? Se levantó a alistar. En esa época no habían carros, sino asnos. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Diga, que Dios le dijo. Iba Isaac, 2 siervos y Abraham. Usted imagina, bueno, yo me imaginaba leyendo esto y estudiando esto, los 2 siervos, Isaac, que ya hablaba también y preguntaba, ¿no? Y Abraham, y caminando, y ya casi llegamos, ¿por qué no hacemos eso aquí? ¿Para qué caminar tanto? Si hagámoslo aquí. Todos opinan, la opinadera. ¿Ustedes han oído eso de la opinadera? Todo es la opinadera, o sea, todo el mundo sabe, todo el mundo, sí, vamos a hacer algo para Dios, sí, pero hagámoslo aquí, o hagámoslo así, o hagámoslo así. Pero dice, y fue al lugar que Dios le dijo. ¿A quién se lo dijo? ¿Se lo dijo a Isaac? ¿Se lo dijo a los siervos? ¿O se lo dijo a Rebeca? Perdona, a Sarai. Yo me hacía una pregunta, ¿y por qué no iba ahí la mamá? Si todo hay que hacerlo en pareja. Ya es una pregunta, ¿no? ¿Por qué no estaba ahí la mamá, la esposa?
Al tercer día alzó Abraham sus ojos. Diga, al tercer día. Y vio el lugar de lejos. O sea que, imagínate, 3 días caminando. Yo creo que ya iban como de pronto cansados. Pero él ya sabía que tenía que esperar al lugar que él había dicho. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Bueno, como dicen por ahí, dice, aquí escribió, yo y el muchacho, pero debería, ay, pastor, o sea que ahí se equivocaron, la Academia de la Lengua debe estar brava porque ahí se equivocaron, porque ahí debe ser el muchacho y yo, ¿cierto? No, sí, es que la mentalidad humana y todo eso. No, ahí está bien, yo y el muchacho, porque es que el que le da, el que tiene que ir adelante siempre es el más maduro, el más espiritual, según eso va adelante. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Pues ahí Abraham está demostrando que iba muy confiado, tenía confianza, y tomó Abraham la leña, el holocausto, y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Mire, tomó la leña del holocausto y la puso sobre ¿quién? Sobre Isaac. Hay una enseñanza bonita. Quiere decir que Isaac ya soportaba el peso de la leña. Isaac era el que iba a ser sacrificado. Pero mire que la leña no la cargó Abraham, sino la cargó Isaac. Mire que el mismo Señor Jesús también tuvo que cargar la cruz en la que iba a ser sacrificado. Nosotros también tenemos que cargar la circunstancia con la que tenemos que morir. Entonces, a veces no se quiere cargar. Fuera de que me van a crucificar y antes tengo que cargar la cruz. Diría alguien, ¿cierto? Hay muchos que quieren votar eso, hay muchos que la quieren soltar y hay muchos que la sueltan, porque a la final, si no se carga la cruz, o sea, la circunstancia con la que se está muriendo, a la final pues no hay muerte. Entonces dice acá que Isaac cargó la leña. Yo me imagino, entonces, veo que Isaac tenía un nivel de madurez, un nivel de inocencia. Pero dice aquí, estamos leyendo el 22:6, y fueron ambos juntos. Fueron ambos juntos. O sea, iban a adorar, iban a hacer un sacrificio para agradar a Dios, pero fueron ambos juntos. Pero iban ambos juntos, pero el que iba guiando era Abraham. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre. Mire lo que dijo Isaac. Habló Isaac con la leña al hombro. Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Como que empezó con la sospecha, ¿cierto? Pero mira lo que, Padre mío. Yo veo ahí un vínculo muy grande porque Abraham
estaba confiando en el Padre Celestial. O sea, Abraham estaba haciendo lo que estaba haciendo porque estaba teniendo confianza en el Padre Celestial, que lo que estaba haciendo lo agradaba y era la voluntad. Y aquí Isaac también, Padre mío, o sea, como afianzando la confianza en su papá. ¿Sí lo ve usted ahí? O sea, se va a hacer un sacrificio ambos juntos, o sea, en paz. Pero hay una confianza en la guianza. Hay una confianza en la guianza. No hay desconfianza, hay confianza. Heme aquí, hijo. Y él respondió, el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y ahí dice otra vez, e iban juntos. Iban juntos. O sea, hay un orden muy bonito de confianza, de caminar juntos, en unidad, en un mismo propósito y con paz. Pero ahí está muy clara la confianza, estaba en el que había recibido la voz de Dios. ¿Sí o no? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. En todo lo que estudiamos y lo que estábamos leyendo en el proceso, en todos los capítulos anteriores, Abraham siempre edificó altares. Abraham siempre hacía altares. Lo que pasa es que ahora no tenemos el tiempo para ponernos a mirar los altares que él hizo, pero él siempre edificó altares. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y yo veo la palabra importante, dice, por cuanto no me rehusaste. Ahora ya conozco que temes a Dios. O sea, realmente el Señor sabe hasta dónde usted le teme a Dios. El Señor sabe hasta dónde yo le temo a Dios. El Señor sabe hasta dónde yo haría por Él. Y el Señor también sabe hasta dónde usted haría por Él. El Señor sabe usted qué le puede rehusar o qué le puede estar rehusando de lo que le está pidiendo. Porque adoración significa sacrificio, pero nadie se quiere desacomodar. Y hablábamos que el que primero se desacomodó fue el Señor Jesús. Y el mayor sacrificio del Señor Jesús fue muy importante y poderoso, lo que hizo en la cruz, pero antes de eso hubo otro sacrificio en la eternidad, que fue cuando, estando a la diestra del Padre, abandonó ese lugar para venir a entregarse como cordero. Por eso en alguna parte de la Biblia dice que la gloria que me diste antes de la fundación del mundo, devuélvemela. Él quiere retomar esa gloria, porque ahí se desacomodó, ahí hizo un sacrificio. Y a veces nosotros no nos queremos desacomodar, ¿cierto? Dice en el 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
después de que hubo la obediencia, después de todo este proceso, el proceso de Abraham duró, dice que salió de 75 años cuando el Señor le habló, y a los 99 fue circuncidado, o sea, duró 24 años, y a los 100 nació Isaac, o sea, 25 años después nació Isaac. O sea que todo este proceso duró 25 años para llegar a ser un adorador. Y ahora cualquiera que hace trinar esa guitarra eléctrica cree que ya es el superadorador. Lo más importante de todo esto realmente es entender los procesos. Y es un proceso de muerte, es un proceso de sacrificar. Pero mire que aquí, cuando ya él llegó al nivel donde iba a hacer la obediencia, a sacrificar, el ángel le dijo que no lo hiciera. En el 13 dice, y alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas. Es que en las espaldas, ¿usted ve en su espalda? ¿Usted, lo que usted tiene a su espalda, usted lo ve? Y ahí hay una enseñanza, porque muchas veces uno está dando pasos de obediencia y la bendición está a la espalda, pero uno no la ve. Pero uno la siente. Pero a una vez la da como que, bueno, como que ya está ahí, pero no la puedo agarrar. Y la bendición se siente cerca, pero está a la espalda, o sea, no la estamos viendo todavía. De pronto el Señor está esperando es que realmente uno vaya a hacer lo último, a demostrarle que sí de verdad va a sacrificar lo que le está pidiendo, ¿cierto? ¿Usted qué dice? Usted puede tener la bendición a su espalda y usted no la ve, pero de pronto sí la siente. Como cuando uno se acuesta en la cama y le pone la espalda a la esposa, mi bendición está ahí, ¿cierto? Pero a veces uno siente cercana la bendición. Y yo sé que Dios tiene una bendición, pero es que ¿dónde está? Pero Él debe estar esperando que uno realmente haga más para demostrarle que sí le va a entregar lo que le ha pedido. Y ahí es cuando se manifiesta. Entonces había un carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Ese es el monte de la provisión. Diga, ese es el monte de la provisión. Y ese monte es el que hay que conquistar, el monte de la provisión. Pero para conquistar el monte de la provisión, mira el proceso. Por eso el que llega a ser un adorador genuino, así, con estos procesos a la manera de Dios, como el diseño de Dios, es cuando realmente la provisión empieza a manifestarse. ¿Cuántos anhelan esa provisión? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Tremendo, ¿cierto? O sea que el Señor no bendice a cualquiera y no multiplica a cualquiera, sino cuando se conquista el monte de la provisión, cuando se superan estos procesos, viene la bendición de parte de Dios y viene la multiplicación de parte de Dios. Tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Gracias por su entusiasmo. Se nota que está muy pendiente de sus hijos. Su descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esto de obedecer la voz de Dios es todo, mejor dicho,
Todo el mundo obedece la voz de Dios, todo el mundo oye a Dios. Dios me dijo y Dios me guió. Eso es lo que se mueve a veces. Pero Dios me dijo y no se ve nada. Cuando realmente se obedece la voz de Dios, se manifiestan realidades. Mire que, vamos a mirar en Lucas 9:23 rápidamente, porque este es el proceso que tenemos que vivir. Yo anhelo conquistar ese monte ya en estos días porque ya estoy como los que iban con Abraham, ya como 3 días ya uno va cansado. Sí, ya uno como que se va cansando y como con ganas de ver. Lucas 9:23, mírelo. Dice, y decía a todos, ¿quién decía a todos? Jesús. Ahí las letras están en rojo, ¿sí? Pero mire que en el 21 está el título que dice Jesús anuncia su muerte. Eso se trata de muerte. Sacrificio, muerte, adoración. Cuando yo muero a algo que me cuesta, es por amor al Señor y se lo entrego en adoración. ¿Usted también? Están gritando mucho ustedes hoy. Va a tocar poner el servicio a las 8 de la mañana para que no les dé sueño, de verdad. Ya me están pegando el sueño. Dice en el 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, si usted quiere ir en pos del Señor realmente, ¿no? Si no va por interés, sino que realmente lo quiere a Él, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada 8 días. Ah, no, cada día. Y sígame. Toma la cruz cabeceando aquí cada 8 días. Tome su cruz cada día y sígame. Amén. ¿Y cuántos anhelan morir? Hechos 8:26. Vamos a ver si es verdad tanta belleza. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca en su humillación y no se le hizo justicia. Mire lo que iba leyendo el etíope. Entonces, esta es la forma en que Dios quiere que haya una muerte. Como cordero mudo fue llevado al matadero, dice una versión. Entonces en estos días nos recordábamos, porque hay varias formas de morir. ¿Usted se anhela morir? No, hermano, pero hable con ganas porque ya me está dando pereza. ¿Usted se anhela morir o no? Demuestre que está despierto. Despierto. Hay formas de morir.
¿Usted ha visto morir a un cordero? Ahí dice que como cordero mudo. Hubo un diciembre que matamos un marranito como a las 11 de la noche. Y usted hubiera visto que todo el barrio se despertó. Hay diferentes formas de morir. Y a veces hay personas que están medio muriendo y hacen una bulla. Si va a morir, no haga tanta bulla. Estoy muriendo. Está chispeando a todo el mundo. Mire cómo muero. No, dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo. O sea, muera en silencio. Si va a morir, no haga tanta pantalla. Pero lo que me causa curiosidad aquí es que este eunuco, o sea, primera vez que le iban a predicar, Felipe, el evangelista. Porque ya todo lo que hablamos fue, digamos que en el antiguo pacto, pero este ya es del nuevo pacto. Entonces, lo que yo entiendo aquí es que precisamente llegó el evangelista a predicarle a alguien para que se convierta a Cristo, porque hasta ahora era para que se convirtiera a Cristo, porque venían de ser religiosos, y preciso le tuvo que empezar a explicar acerca de la muerte. ¿Sí ve? ¿Sí lo ve ahí? El evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio del reino. Ahí yo no, ¿y qué lees? Preciso iba leyendo que como cordero mudo. Yo lo que estoy entendiendo es que el evangelio de Cristo y el evangelio del reino, evangelizando, explicándole que Jesús murió en la cruz y que ahora a él también le iba a tocar morir. No como los evangelistas de ahora. ¿Cuánto necesitan una beca? Levanten la mano. ¡Reciba! Pero venga entre 8 días, ¿oyó? Entre 8 días le vamos a repartir casas y carros. Pero aquí lo que le está mostrando es que el evangelista le está diciendo es que tiene que empezar a morir. Así como Jesucristo, como un cordero mudo, fue a la cruz y resucitó, está sentado a la diestra del Padre y está en otra dimensión. Y el hecho y la comprobación y el testimonio de los nuevos niveles es que el mismo Felipe creyó en el Cristo y entraron a dimensiones espirituales que estos mismos estaban negándose y arriesgando su vida a la muerte, nada más por predicar al Señor. Y la confirmación de los niveles que se alcanzaron en este tiempo era que Felipe se movía en el Espíritu. Ahí no llegó en bus, ni en asno, ni nada. En el Espíritu se movió. Ese es el evangelio que el Señor está mostrando. Pero para llegar a esos niveles realmente hay que morir. Amén. Entonces ahí se unen los dos tiempos. Por ejemplo, el tiempo de Abraham, que todo lo que hizo para llegar a ser un verdadero adorador, con el tiempo del libro de los Hechos, que es el tiempo del Espíritu, porque realmente el proceso es el mismo. Yo soy el padre de Abraham, Isaac y Jacob. Israel, el pueblo amado de Dios. Y todo salió de Abraham. Entonces vemos cómo Abraham, padre de la fe, amigo de Dios, padre de multitudes, adorador, profeta. Pero vemos cómo en ese proceso demostró la diligencia, ¿sí vio? Cómo tuvo que despojar de vínculos, cómo cometió errores también, ¿cierto? Pero una persona que comete errores, pero siendo amigo de Dios, ¿qué problema hay?
¿Sí o no? Cuando uno tiene un amigo que realmente lo ama y todo eso, no le restrega los errores, sino, ay, no, tranquilo, deje así, no se preocupe, sigámosle. Entonces, ¿qué problema tenía él si era amigo de Dios? Aprendió y vivió el proceso y fue formado, pero logró el nivel que el Señor estaba esperando y por eso quedó como padre de la fe, maduró en la fe y todo lo que la Biblia cuenta de él. Entonces, un adorador en espíritu y en verdad, Abraham, después de haber vivido su proceso, y quedó como un ejemplo, ¿no? Quedó como un ejemplo para nosotros. Y la fe que hoy se expresa, la fe que hoy se habla, fue porque él conquistó delante de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra derriba cualquier criterio, Señor, tu palabra derriba cualquier conocimiento humano. Tu palabra es clara, Señor, es viva y eficaz. Y te pedimos que cada día nos reveles tus diseños verdaderamente, Señor. Trae luz para las decisiones propias que tenemos que tomar en nuestras vidas, Señor. Trae esa claridad y que estos principios los podamos alinear a nuestra mente, Señor. Que no solamente sea un conocimiento, sino que sea una verdad y una realidad que traiga claridad a nuestra propia vida, Señor, para que dentro de los procesos que estamos viviendo podamos, Señor, seguir adelante, podamos, Señor, superar cada decisión, cada proceso que debemos tomar en nuestras vidas para poder alcanzar esos niveles, Señor, como adoradores verdaderos, Señor. Anhelamos realmente poder sacrificar, Señor, por amor a ti, no rehusarte nada, sino que verdaderamente podamos entregarnos, Señor, y entregar lo que tú pides, que podamos caminar así como Abraham también, Señor, dar pasos aún cuando no tenía la certeza a dónde iba, sino solamente daba los pasos y esperaba que Él le confirmara y diera las señales, cómo era que quería y dónde era que quería, Señor. Asimismo, de acuerdo a todas las decisiones que hay por delante de nuestras vidas, te pedimos que venga el testimonio, que venga la voz y que haya claridad, Señor, en tus propósitos. Declaramos, Señor, que es tu gracia y anhelamos, Señor, que esa fe, esa gracia que acompañó a Abraham, también, Señor, la ministres sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, Señor. Trae más luz, más sabiduría, más entendimiento, porque anhelamos, Señor, poder desarrollar tus propósitos aquí en la tierra conforme están en tu corazón, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. 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 Sacrificios ofreceré a tu trono, amado Rey, poderoso Dios de Israel, recibe mi adoración. Qué lindo, es sencillo.
juntos, los cielos cuentan tu gloria.